experiencias, miedos, desafíos, expectativas, aprendizajes. todo lo que tú y yo vivimos como migrantes. Escúchalo aquí en este podcast. Esto es Hulan You En London. Hola amigos, yo soy Juliana y yo soy Juliana y esto es Hulan You En London. Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast. Estamos súper, hiper, mega emocionadas de estar aquí de nuevo juntas grabando un nuevo episodio para ustedes, el segundo. Amiga, estoy orgullosa. Bueno, como mencionamos un poquito al final del episodio pasado, del primer episodio, como que nos preguntamos al final de que si nos acordábamos cómo nos habíamos conocido, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser chévere que ese sea el tema de este segundo episodio. Sí. Bueno, cabe aclarar que Juliana y yo no nos conocimos en Pereira o en Colombia, aunque las dos somos de allí. Tú y yo nos conocimos aquí en Londres, exactamente en este lugar tan particular que dijimos del cual queríamos contarles. Sí. Bueno, amiga, también un poquito como aclarar antes de contar cómo nos conocimos. Bueno, a ver, contexto. Nosotras nos conocimos en una casa porque Juliana vivía ahí, en esta casa con su mamá, arrendaba una habitación y luego yo llegué a esa casa a arrendar una habitación para mí solita. Bueno, contexto del contexto. Aquí pasa mucho en Londres de que la gente subarrenda. Bueno, arrendar, no sé si se dice igual en todo lado, pero es como alquilar. Sí, alquilar. Sí. Subarrenda habitaciones, como digamos una persona arrenda una casa entera, que en este caso fue el caso de nosotras. Era una casa muy muy grande, tenía como, ¿cuántas habitaciones, amiga? Todas las habitaciones del mundo. Pues básicamente es, a ver, 8 habitaciones. Imagínense una casa de 3 pisos. 4. Bueno, 4 pisos. 4 pisos. Una casa de 4 pisos. Son casas antiguas porque son casas victorianas, sí, en donde todas las casas de toda esa cuadra o de toda esa calle son exactamente iguales. Entonces, claro, ¿qué hacen las personas que tienen visión de negocio, amiga? Visión de futuro. Visión de billete. Dinero. De explotar dinero. Pues básicamente dicen, bueno, arrendan todo ese lugar y empiezan a dividir la parte de la casa en habitaciones. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a esa casa, yo llegué primero que tú. Sí. Yo llegué a esa casa y yo llegué a lo que originalmente esa casa es el salón, o sea, la sala, lo que conocemos, la sala de la casa. Sí, y lo volvieron una pieza, mi hija. Eso. Mi amor, oportunidad de negocio, gorda. Entonces, básicamente, la habitación suya era la sala. Sí. O sea, esa era la habitación de nosotras. Digo de nosotras porque yo estaba con mi mamá. Bastante amplia, la verdad. Sí, yo me acuerdo que era una habitación bastante amplia, porque cabían 2 camas dobles, de hecho, lo cual estaba bien. ¿Esa cámara tuya era doble? Sí. Ah, ok. Doble. No me acordaba. Doble, sí, mira tú. 2 camas dobles, teníamos cada una nuestro closet y teníamos un televisor y una nevera pequeña. Ay, es que sí, era bastante grande. Sí, wow. Sí. Bueno, volviendo al contexto. Bueno, se subarrenda mucho porque aquí, obviamente, por el costo de vivir y todo, es muy común que las personas vivan en habitaciones, no como que se arrende la casa completa. Yo creo que eso también funciona en Colombia, como arrendar habitaciones, pero de pronto no es tan común. Acá en Londres es súper común arrendar habitaciones para tú irte a vivir. Incluso si tú tienes pareja, siempre estás como compartiendo una casa, un apartamento, como que es muy difícil, o solamente algunas personas tienen la oportunidad, la posibilidad de pagar un lugar entero para ellos mismos, para su pareja, ¿sabes? Como ya. Entonces pasa mucho esto de subarrendar. Entonces, bueno, como contó ya mi amiga, la casa grande, la casa gigante, no sé qué, y muchas veces para estas subarrendadas, pues es como muy provechoso para los migrantes y nuevos migrantes, porque no te piden documentos, casi no te... Yo me acuerdo que a mí me pidieron un depósito y una fotocopia del pasaporte. Ya, eso fue todo lo que me pidieron. Y ya mi hija pase sus cosas y empiece a vivir. Sí, claro, o sea, no hay un contrato de por medio, no hay una forma legal que en este caso pues como proteja a ambas partes, ni a ambas partes, ni a la casa, ni a nada. Es algo muy... ¿Cómo llamarlo? Como muy clandestino. Informal, sí, clandestino, porque informal. Creo que es ilegal. O sea, eso bueno, no se puede hacer. Donde pillen a la persona, pues... Pero bueno, es una forma de poder
obtener o poder tener una casa o una Vivienda habitación. fácil aquí. Vivienda, exactamente. Entonces, claro, imagínate pues mi mamá llegando también, porque también llevaba muy poco, viviendo también en habitaciones, y ella era la primera vez que iba a ir a vivir. Esto digamos, fue antes de que tú llegaras. Antes de que yo llegara, sí. Ella arrendaba habitación, y cuando yo decido pues ya venirme para acá para vivir con ella, pues ella también empieza todo este proceso de buscar casa, buscar casa para alquilar lugar. una habitación, exacto, y pues estar las dos. Entonces, aunque tenía su derecho a trabajar acá, o sea, ya estaba legalmente con sus documentos, pero aún así era bastante difícil el poder ella tener una... Es que es muy costoso, Sí, amiga, o sea, vivir acá costoso. en un lugar privado para ti es muy costoso. Sí. Aparte de que te piden 500.000 requisitos, todos los requisitos. Sí. Que un prestamista, ¿cómo se le dice un prestamista? Eso se llama como si fuera una persona una garantía. Sí, una persona garantía, guarantor. Sí, no sé cómo se le dice, como un fiador en Colombia. Epa, un fiador, amiga, le dice la palabra. Un fiador, referencias, un depósito de todo el platal que te puedas imaginar, todos los documentos, tienes que pasar por un proceso de elección, o sea, y tú Sí. siendo migrante nuevo, tu elección es subarrendar, subarrendar, Sí. esa es. Y bueno, y todo lo que eso implica, ¿sabes? Porque llegas a una casa, en este caso yo creo que en total, amiga, haciendo una cuenta mal hecha de cuántas habitaciones habían en ese lugar, eran como 8 habitaciones. Más o menos. Y bueno, cabe anotar que en las habitaciones eran 2 o 3 personas que vivían dentro de esa habitación, entonces multiplica esa cantidad, o sea, básicamente estábamos conviviendo en una sola casa, con una cocina. Fácilmente 15 17 personas. Sí. Exactamente. Entonces eso fue, yo lo llamo la vecindad del Chavo, amiga. La vecindad. Ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Bueno, mira, tampoco fue del todo tan mal el lugar. No, o sea, Decente. un parche. Estaba decente. Bueno, a ver, decente, ¿cómo decirlo? Sí, decente, porque no era un lugar que, pues, horrible de vivir o estaba en una zona condiciones chévere. malas, no. Sí, Era o sea, un lugar bien, pero esto no te lo esperas. O sea, esto yo no me lo esperaba. Yo cuando llegué y vi como, ok, Es que en Colombia tú compartes con tu familia. Exacto. Y muchas personas viven todas en su casa juntas, ¿sabes? El tío, el primo, todo el mundo en la misma casa, pero finalmente es tu familia y bueno, en fin. Pero aquí es donde tú llegas y estás con un montón de gente, compartiendo con tanta gente y gente no de es tu diferentes, familia. exacto, y gente de diferentes países, Ajá. con diferentes culturas, con diferentes costumbres, o sea, es una locura un poquito. Pero bueno, una experiencia Sí. de migrante. Sí, amiga. Entonces, bueno, recuerdo que mi mamá encontró este lugar porque referencias y por un voz a voz de, ay, yo conozco un colombiano que arrenda casas, y mi mamá, pásame el número. Bueno, entonces ella contactó con el colombiano que arrendaba habitaciones y bueno, contactó con el señor, sí, tengo una habitación disponible, ok, todo. Y bueno, eso fue como, ¿tienes el dinero? Ok, pásate. Ya está. Entonces, como le dije anteriormente, no hay contrato, no hay nada absolutamente que soporte esa transacción o ese negocio. Entonces mi mamá pues hizo eso, pagó y ya tenía pues el lugar. Llegamos a ese lugar. Ella ya estaba, ¿cuánto llevaba tu mamá ahí antes de que tú llegaras? No, ella llevaba 2 noches. O sea, literalmente ella estaba completamente nueva también en el lugar, porque como te dije, ok. ella vivía antes con su mejor amiga. Pero llegamos al lugar, obviamente esta experiencia o este choque para ambas, porque ni ella estaba acostumbrada a vivir con tantas personas y mucho menos yo. Entonces la habitación, como dije, era suficiente, teníamos lo poco o mucho que teníamos, estaba perfecto para nosotras dos, y sí, bueno, fue un choque de empezar a contar cabezas y empezar o sea, tú salir de tu habitación para ir al baño y toparte con hola vecino, hola señor vecino, o sea, que el baño esté ocupado y hacer fila, ¿sabes? Bueno, eso también teníamos que... Ay, voy a estornudar. Ay, se me fue. Ay, espere. Ay. Ay, se me fue, amiga, lo siento. Entonces, claro, tú querer
ir al baño y tener que hacer fila, o querer ir a la cocina a prepararte algo y esperar a que terminaran de cocinar, querer lavar tu ropa en la lavadora y esperar a que las personas Esperar todo el desocuparan. hijuepucha día que desocuparan Porque la la lavadora lavadora. trabajaba todo el día también, la secadora también. Entonces sí, fue un choque. La verdad era como Sí. bastante. Entonces sí, la vecindad del Chavo fue ese lugar donde, bueno, donde te conocí y Así fue y como donde llegaste, ahí básicamente. llegué a Londres. Sí. Amiga, ¿usted qué impresión tuvo de mí cuando me vio? Porque yo llegué como tres meses después, ¿cierto? Sí, Usted llegó para sí. diciembre, yo llegué como para marzo. ¿Qué impresión tuve de ti cuando te conocí? Yo creo que nunca le he preguntado. La peor, mentira. Daba mucho alivio tener caras familiares, y digo caras familiares, es como saber que conociste a alguien de tu país. Sí. O alguien inclusive de tu ciudad. O alguien de tu edad, porque yo me acuerdo que la mayoría de las personas que vivían ahí eran personas como más mayores, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces tú eras como, sí, la chica colombiana, igual joven. Entonces, sí, cuando te conocí yo dije como, ay, qué alivio, como una persona, no sé, como familiar, como Sí, cercana. Entonces sí. te sentí así, te sentí cercana, te sentí familiar, me pareciste supremamente agradable. Cuando nos conocimos, pues éramos como haciendo chistes y riéndonos de lo que estábamos viviendo en el momento. Total, Entonces, yo me acuerdo. no era como una queja de, ay, tan horrible esto. No, era más bien como riéndonos Sí, de como lo que... parchémosla, porque qué. Sí. Sí, me acuerdo. Entonces, claro, y tú eras muy abierta, muy empática en todo lo que... Porque tú ya vivías un poco más antes que yo, pero muy empática en entender, sí, esto es un reto, sí te entiendo perfectamente cuando uno acaba de llegar, sí entiendo que te sientes completamente desubicada. O sea, mejor dicho, te estoy entendiendo. Entonces me dio como, genial. Hice como matching ahí contigo cuando sentí esa cercanía y esa empatía por parte tuya. Entonces dije, bueno, esta chica me cae bien. Ah, linda. Bueno, Amiga, mi historia de cuéntanos. cómo yo llegué a esa casa, ya que tú Sí. nos contaste la tuya, mi historia de cómo yo llegué a esa casa fue un poco diferente, porque claro, yo ya llevaba casi 2 años viviendo acá, en Londres. Bueno, cuando yo me pasé a la casa, sí me faltaba muy poquito para cumplir 2 años viviendo acá. Cuando yo llegué aquí, como mencioné en el capítulo anterior, yo llegué a vivir donde una tía, que ella fue la que básicamente me dijo como no, en vez de irte para España, vente para acá, para Londres, yo te abro las puertas de mi casa, esto. Entonces yo viví esos casi 2 años con mi tía. Claro, llegó a un punto en el que por circunstancias de la vida y todo, pues ya yo decidí como moverme, ser independiente, ya era momento, ¿sabes? Como avanzar también, cerrar un ciclo, abrir otro y así como Pero la vida. llegaste de familia finalmente, entonces Exacto. genial. Genial, o sea, fue súper cómodo porque aparte la casa era de ellos, era dada por el council, bueno, un rollo que unas casas son del council, otras no, de acá. Luego yo creo que luego lo podríamos Sí, explicar luego un contamos poco. bien eso, pero finalmente Pero llegaste a bueno, una casa de de familia, de mi ¿sabes? familia. Sí. Entonces luego ya cuando yo decido independizarme, empiezo yo a buscar lugares. Yo tenía, no, ciela, todas las expectativas y los sueños de me voy a buscar un apartamento para... No, gorda. Me morí en el intento. O sea, yo me acuerdo que vi por ahí unos 5 apartamentos con agencias. Sí. Amiga, primero carísimos. Yo no tenía cómo pagar eso. O sea, tú pensabas como, ok, voy a arrendar Trabajar un para pagar apartamento. arrendo y morirme de hambre, básicamente. Y yo me acuerdo que los requisitos que pedían, como estaba mencionando yo ahorita, son demasiados. O sea, literalmente un fiador que tenga no sé cuánto de ingresos, o sea, una cantidades absurdas. Tienes que tener no sé cuántas referencias, tienes que tener no sé cuántos documentos. No, era muy difícil, o sea, era muy difícil, imposible. Yo tenía 21 años, yo no tenía plata, yo no tenía ahorros, yo tenía mi trabajo, pero era un trabajo medio tiempo. No, yo estaba viviendo las expectativas de el sueño americano, yo creo, buscando esa casa. Ay, no. Entonces, no. Luego también pasó de que por un voz a voz me dijeron, ay, yo conozco un colombiano que conoce un colombiano que arrenda casas. Sí. Entonces me dieron el número de este señor, ¿cómo es que se llama? Bueno, no No me mencionemos acuerdo. nombres, pero bueno, un señor muy conocido acá como en la comunidad No me latina, acuerdo. más que todo colombiano, es que era colombiano, ¿cierto? Pero más que todo como conocido en la comunidad colombiana. Yo lo llamé y me dijo, no, llamé a mi sobrino. Entonces yo llamé al sobrino y el sobrino fue el que me dijo, no, venga, pues ve a la habitación, no sé qué esto. Yo fui a ver la habitación y ya era como que, de verdad, en el desespero me voy, en lo
que sea, lo Sí. primero que encuentre, porque era muy ¿Pero frustrante te la gustó situación. cuando la viste? Sí, a mí, o sea, cuando yo entré a la casa y vi primero era yo no vi qué tan grande era porque yo entré como derecho a la habitación, pero yo dije, esta casa se ve grande. Sí. Pero me gustó mucho porque, amigo, acuérdate que esa habitación tenía un balcón grandísimo, Sí, súper sí, me lindo, acuerdo. dando cara a árboles, era como, no había calles, no había ruido, era privado, era como arribita del jardín de la casa, entonces tenía como esa privacidad. Entonces yo le vi, y tenía como, la habitación era muy pequeña, pero tenía una cocinita. Entonces yo tenía como mi cocinita privada al lado de la cama, literal. y el armario y una mesita, ni siquiera tenía espejo, eso era todo lo que yo tenía. Y yo me acuerdo que la puerta para el balconcito, jardincito era como toda una pared de cristal, entonces era súper bonito, o sea, la casa era viejita y eso, la habitación no era la más bonita, pero yo dije, yo le pongo amor a esto y tiene demasiado potencial. Entonces yo dije, aquí fue, aparte no me pidieron requisitos, me pidieron la fotocopia del pasaporte, depósito y pásese cuando quiera. Literalmente al siguiente día yo le dije al chico, sí, voy a coger la habitación. Él me dijo, mándeme el depósito, le mandé el depósito, al otro día me entregó las llaves, digamos que eso fue como un viernes, al otro día me entregó las llaves y el lunes yo ya me estaba pasando. Entonces sí, como que esto de la subarrendada en el tema de cuando eres migrante, y más cuando eres migrante como que apenas estás cogiendo cancha o aprendiendo a manejar el sistema de un nuevo país, es como estas cosas de alguna otra manera le tienes que coger o tienes que aprovecharlas, tienes que cogerles ventaja, porque si no mueres en el intento. Sí, Y sí. ya. Y no te pidieron nada de documentos, o sea, nada, solamente el depósito y ya está. Y la fotocopia del pasaporte, ya. Okay. Y eso que yo ni siquiera sepa que la fotocopia del pasaporte. A buscarla, sí, no paga la renta, la van a buscar. Pero bueno, y me acuerdo que, claro, la renta se bajaba, ay, perdón, yo acá haciendo ruido. Yo me acuerdo que la renta se bajó casi que a la mitad. Claro. De lo que me estaban pidiendo Sí. los otros lugares, apartamentos para mí, yo soñando. Amiga. Bueno, también es que, a ver, era, como dije antes, era exactamente, o sea, lo que ofrecían ellos era lo mínimo, ¿sabes? O sea, lo mínimo y lo justo. Era como tu habitación, tu cocina, una lavadora y ya está. O sea, no, pero me parecía bien porque creo que en este caso no pagábamos servicios. Los servicios, o sea, como que iban dentro de lo del arrendo. Sí, Aquí, sí. mi amor, Sí, no, sí. gorda. O sea, usted paga renta y pague usted misma los servicios también. Que aparte los servicios son caros. Bueno, acá. sí, es verdad. Bueno, eso también no lo había Eso era un notado. plus, la verdad, eso era Una de las ventajas, ganga. sí. Sí, pero bueno, finalmente unas por otras, ¿sabes? Sí, total. Porque si bien, bueno, pagabas esta cantidad de dinero, te incluía los servicios también, pero pues amiga, o sea, era compartir con personas, era una convivencia, era una vaina. Sí, eso era una vaina, amiga. Bueno, amiga, ¿usted qué impresión tuvo de mí cuando me conoció? Me dio mucha curiosidad ver cómo, porque aparte, amiga, tú no pareces de tu edad. O sea, bueno, recalcando acá, Ay, creo por que... favor, gorda. Amiga, esto es un halago. De verdad, mi amiga, si van a nuestras redes sociales, van a ver, síguenos en Instagram. Si van a nuestras redes sociales, ustedes van a ver la foto de nosotras ahí. Por cierto, nuestro Instagram es JY en London. Para que nos sigan, por favor. Para que nos Y sigan. estén pendientes de todos los episodios que vamos a hacer. Ay, bueno, estamos haciendo ya Promoción. Mentiras, no. Pero si bueno. nos quieren seguir, genial. Sí, estaría genial. Pero bueno, volviendo al tema, si van y ven la foto, o sea, mi amiga, que es la del pelo cortico, negro, lacio, ella no parece de 30, 31, amiga. No, Sí. y en ese tiempo menos, o sea, ya han pasado 4 años, ¿no? Sí. Mi amiga no parece de 30, o sea, mi amiga parece de mi edad, 23, de 25, no sé. Ay, gracias. De Sí, nada, bueno, sí. amiga, de nada. Entonces, Entonces me dio mucha curiosidad. Yo, ay, una pelada de mi edad, qué chévere, tengo una amiga acá. Aparte porque yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que yo estaba viviendo sola en este país. Era como un sí. gran reto también, Sí, porque yo me sí. tiré literalmente de cabeza y sin casa. bueno, pero a ver, ¿te quedaba cerca tu tía o no te quedaba cerca la casa de tu tía? Más o menos. O sea, también era en el norte, porque esta casa quedaba en el norte y la casa de mi tía también, pero no quedaba exactamente cerca. No quedaba muy lejos, pero no quedaba exactamente cerca. Entonces me hacía como muy feliz, no sé, como que, ay, yo a esta vieja me la voy a volver amiga porque me la vuelvo amiga y bueno, acá 4 años después. Entonces, no sé, como que me dio mucha alegría, me dio mucha felicidad. También yo me acuerdo que fuiste muy abierta a la conversación, a la amistad, a reírnos. Parece que usted es muy chistosa.
Gracias. Chistosa. Sí. Entretenimiento no pagado. Entretenimiento. Y yo, no sé, yo creo que nosotras hicimos match de una. Sí, sí, yo creo que sí, eso se siente, se nota desde la primera, cuando tú, eso, te sientes como cómodo con alguien y eso. Y yo me acuerdo que yo empecé a hablar mucho contigo al inicio, bueno, primero porque hicimos matching y porque estábamos como ahí como teniendo el mismo feeling entre las dos, pero también porque de una u otra forma desahogarnos contando lo que pasaba, lo que nos pasaba en el momento cuando estábamos ahí conviviendo, porque pues compartíamos la misma experiencia. Bueno, amiga, sí, y de verdad que conocerte, compartir contigo, pues esos momentos en que nos encontrábamos en la cocina o en los pasillos, pues era muy tranquilizador porque finalmente había como con quien desahogarte, con quien hablar y contar como esas experiencias que ambas estábamos viviendo en ese mismo lugar. Obviamente desde nuestras realidades, pues desde tu perspectiva versus mi perspectiva, pero era exactamente lo mismo, era como que contarte. conectábamos en muchas Sí, cosas. conectábamos como, ay, mira, pasó esto, lo otro. Era como, uy, La me empatía de la desahogo. una hacia la otra Exacto. también un poco. Me acuerdo sí. mucho que te conté la historia de lo que pasó con una chica. Sí, yo ya estaba viviendo en esa casa, pero yo no vi eso. Cuando tú me contaste, amiga, pero cuéntame otra vez. Bueno, a ver, todo esto que estamos contando básicamente es porque obviamente es también muy retador el hecho de ir a vivir con otras personas. Completamente. Y bueno, te lo dije ahora y está genial tú llegar y encontrar como una casa familiar, lo que te pasó a ti, pero no deja de ser personas diferentes. O sea, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, lo que sea, no dejan de ser como personas completamente diferentes, cada una con su vida, y puede haber temas de convivencia que pueden afectar, incluyendo, o inclusive, perdón, siendo tu propia familia. Sí. Entonces, llegar aquí a este lugar, convivir con personas de tu propio país, pero también diferentes, pero también convivir con otras personas de otros países o inclusive personas que no hablan tu mismo idioma, porque recuerdas que también convivíamos allí con una señora que no hablaba español, pero tampoco hablaba inglés. Ay, sí, había una señora turca, ¿cierto? Sí. Como Era una turca. familia, porque era la señora, su esposo y su hijo. La hija, ¿era una niña? No, No, era chico. un chico, es Sí. verdad. Entonces, sí, es bastante como complejo y obviamente empieza a haber como diferentes roces o diferentes diferencias y choques también culturales y en convivencia. Por ejemplo, me pasó que había una chica que se mudó con su pareja y ellos rentaron la habitación o una parte, pues, bueno, como Sí, te era dije, una amigas, que yo no sé si eso era una habitación o era un lugar de estar, es que eso fue la parte de abajo de la casa. Eso O sea, era la parte. para aclarar, la habitación de mi amiga era como en el primer piso, que era como ya mencionó antes, la sala. Luego había como otra habitación y luego estaba esta habitación donde estaba esta parejita de la que mi amiga va a contar la historia. Y eso era como una parte de la cocina, Sí. que también había sido como adecuada para hacer habitación. Sí, esa era una parte de la cocina. Entonces ella vivía ahí con su pareja. Yo cuando llegué a ese lugar, yo estaba trabajando en varios trabajos, tenía como 3 lugares diferentes a los cuales trabajaba. Y recuerdo que mi último trabajo yo terminaba como a las 9:30 de la noche. O sea que yo estaba llegando a casa como a las 10:30 de la noche. Me acuerdo, sí. Cada día, de lunes a viernes. Pues llegaba con muchísima hambre, amiga. O sea, con muchísima hambre. Y llegaba, obviamente, a la cocina a prepararme algo. Normalmente me preparaba algo rápido. O sea, una arepa con un huevo, un café y ya está. Pero cuando yo empezaba a cocinar, pues la chica salía de la... Bueno, esto empezó primero que todo, ella mandando mensajes como al grupo, o mandándole mensajes como al... ¿A quién? Al landlord, Sí, ¿cómo se le dice a eso? al casero. Al casero. A la persona que rentaba la casa y subarrendaba las habitaciones a los migrantes, a las personas. Entonces ella empezó a mandar mensajes diciendo como, ay, sería posible que no, pues decirles a las personas que hagan menos ruido al momento de cocinar. Bueno, ella empezó de verdad un poco decente, por decirlo así, pues me parece. Pero ya esto se fue tornando como que cuando yo llegaba a la cocina, ella salía de la habitación y me decía como, oye, ¿puedes por favor no hacer tanto ruido?
Y yo decía, pero bueno, yo creo que yo no estoy haciendo ruido, o es el ruido que es el de la cocina, o sea, que el ruido mínimo que tú haces al momento de cocinar, o sea, que se te mueve un vaso, que se te mueve una cuchara, que se te mueve la cacerola. Y era muy qué sé. desafortunado porque literalmente la chica, esta pareja dormían al lado de la cocina. Sí, es que, amiga, originalmente ese lugar donde ellos estaban durmiendo era como un storage, como un armario, como un lugar que estaba dentro de la cocina, que originalmente hace parte de la cocina. Y bueno, esto porque, como les dije, querían sacar provecho de cualquier espacio. Hacer billete. Hacer billete. Entonces, claro, arrendaron ese sitio. Y obviamente todo el ruido, o sea, todo lo que pasaba en la cocina, pues ellos lo iban a escuchar sí o sí. Entonces, claro, tampoco no los voy a culpar de sentir esta frustración, porque me imagino que ellos también sentían cansancio, estaban cansados, querían dormir. Bueno, en fin, es que sentían cansancio y estaban cansados. Bueno, ustedes me entendieron, ¿cierto? Bueno, pues y yo acá como, sí, amiga, sí. Bueno, que sí, que salían de trabajar y querían dormir. Y llega una niña a las 10:30 a hacerse unos huevos, pues que les jodía el ruido. Bueno, esto para concluir que esta amiga, esto se fue como escalando. Como escalando este problema. Y para resumir la historia y no tenerlos aquí, pues efectivamente la chica un día explotó y explotó fuerte, explotó de gritar y explotó de... ¿Ella te gritó? Sí, ya estaba... Bueno, no, a ver, gritar, no. Habló feo. Habló feo, estaba un poquito muy frustrada, un poquito muy frustrada conmigo. Y mi mamá, pues, claro, tonta fea, porque al escuchar que esa chica me estaba diciendo como, mira, estamos cansados de tu ruido, no sé qué, pues mi mamá también se quiso intervenir para defender a su hija, obviamente, lo cual entiendo, pero pues mi mamá sí salió un poco más furiosa, porque pues mi mamá cuando se enoja. Yo nunca he visto a mi mamá enojada. A tu mamá enojada. Bueno, pues la verdad, yo espero que nunca la veas enojada. Lo siento, mamá, pero es que usted enojada es cosa. Por si nos escucha mamá. Entonces, claro, pues le entiendo y ahora, amiga, lo veo como, es que yo lo entiendo, amiga, o sea, entiendo perfectamente la frustración, pero en ese momento era como, no, y usted y yo, y bueno, pero era también una situación muy difícil porque, amiga, porque tú lastimosamente hacías ruido porque el casero decidió poner una habitación al lado de la cocina donde se iba a escuchar el movimiento de una cuchara, tú no ibas a dejar de comer por eso. Bueno, o sea, tú pues, llegabas cansada, con hambre. Ajá. Tú no podías dejar de comer simplemente porque le iba... No. O sea, pero amiga, eso es súper normal, o sea, es súper normal tú ir a cocinar y hacer ruido, o sea, es que o sea, ni porque tú pusieras mute, pues a la sí, pero yo creo que era más molesto para ellos porque era al lado, literalmente los dividía una pared de papel. Hablando de papel, hablando de paredes de papel. Ay, amiga, ¿qué? No, pues que me hiciste acordar que mi habitación estaba como dividida nuevamente. Era toda una sala. Era toda una sala, pero esta sala la dividieron en dos para hacer 2 habitaciones. Ay, Dios mío. Entonces, esa parte de la división, pues como que, porque nosotros los colombianos no nos vamos a varar, amiga. O sea, ellos claramente... Creativos, ellos hicieron una medida, tomaron la medida, aquí vamos a dividir, y pusieron como, sí, algo, es que no sé cómo se llama ese material, pero sí sé que es algo así. Eso es como poco por dentro, entonces tú escuchas absolutamente todo. Una pared de mentiras. Exacto, una pared de mentiras, y es lo que dividía nuestra habitación a la habitación de los vecinos, que los vecinos eran una pareja que, por cierto, pues estaban estrenando relación, y cuando tú estás estrenando relación, tú estás como en los furores y en los calores del amor. Amiga. Entonces beso va, beso viene, ruido va, ruido viene, sube, baja, te subo y te bajo. Fluido va, fluido viene, amiga. No. O sea, yo escuchaba todo. Y aparte porque era como todos los días, o sea, como que genial, le daban a todos los días. O sea, eso era... Genial, no, genial para ellos, pero horrible para mí, porque, entonces, claro, uno ya ahí entiende a la pobre chica. Yo no sé qué es peor, si escuchar a una pareja dándose mucho amor o que te escuchen. No, o escuchar las cucharas. O escuchar las cucharas, ¿tú qué prefieres? Yo no sé. Ay, amiga, no sé, porque me imagino que también era en la noche, y tú no te quejaste a decirles... Me hacen el favor y le pegan a eso más pasito. No.
Bueno, me hace favor, Ivana, vamos a manejar los niveles de aquí de los No, amiga, gemidos. a mí me parece también que, no, a ver, sí, es verdad, entendemos a esta pareja que se enojó mucho por el ruido de la cocina, pero por ejemplo, a ti, ¿qué te pasó eso? Es como, a veces es difícil también poner como reglas en estas casas tan grandes porque simplemente pasa mucho de que la gente es muy rotativa, o sea, la gente no se queda. Entonces, como poner reglas y que luego las personas o las parejas o las personitas que lleguen como que sigan esas reglas es muy difícil. Es más, yo me acuerdo, yo ya estaba en la casa cuando le pasó esto a Juli de lo del ruido de la cocina, pero yo no supe, yo no me di cuenta de ese momento, ella me contó después. Y yo me acuerdo que a raíz de esto, de que esta chica se quejara tanto del ruido por la noche, porque yo me acuerdo que ellos trabajaban, como muchos migrantes llegamos a trabajar en aseo, entonces les tocaba madrugar como a las 3 de la mañana. Claro, o sea, es entendible por todos los lados, ¿no? Como que todos tenemos un poquito de razón, pero me acuerdo que a raíz de esto también se quejaron de que la lavadora se usaba muchísimo y se usaba hasta muy tarde. Pues, como bueno, es que la lavadora, no. O sea, una lavadora para 14 personas, Juliana. No. O sea, esa lavadora trabajaba más que todos usted juntos. Y yo juntos y todos los que nos están escuchando juntos. De verdad, esa lavadora no esa paraba. O sea, debería jubilarse ya, de verdad. Si usted cogía un puesto en esa lavadora, no, mi amor, era el cangazo de la semana. Era muy difícil. Entonces tenía que rezar para que la lavadora hacían fila con las canecas de la ropa. ¿Usted se acuerda que había como una mesa al lado y ponían las canecas de la ropa para hacer fila? Para que el que terminaba, literalmente terminaba, y el que seguía sacaba la ropa del otro, lo ponía ahí a un ladito y metía de una la ropa. No, esto era autoservicio, esto era... Exacto. Usted le conocía los calzones a todo el vecino, mundo. Bueno. O sea, bueno, volviendo a lo que les estaba contando, era que a raíz de las quejas de esta chica y de la pareja como tal, me salió lo paisa, bueno, de esta pareja como tal, pusieron horarios en la lavadora. Entonces yo me acuerdo que el casero una vez vino a la casa y literalmente puso como una hojita, como la lavadora solamente se puede usar hasta las 9 de la noche. Creo que de 9 a 9, una cosa así, ¿cierto? De 9 a 9. Todos quedamos calvos con esa noticia. Ay, no, Dios mío. Eso fue como... Esto solamente se ve aquí. Sí, bueno, no, es que, mejor dicho... No, y como eso solamente se ve aquí, pero lo que yo sí quedé plop. Básicamente cuando yo llegué yo escuchaba muchas historias de mucha gente y una vez me contaron una historia que yo no lo podía creer, de verdad no lo podía creer. Básicamente en ese tema de arrendos y cosas. ¿Tú has escuchado, amiga, las camas calientes o el tema de camas calientes? No, amiga, que sí. Bueno, básicamente... O de pronto sí, pero explica. Bueno, eso básicamente es una forma mucho más económica de poder rentar una habitación. En este caso tú no rentas una habitación, tú rentas una cama. La mitad de la cama. O la mitad de la cama o la cama entera. Sí, entonces básicamente, por ejemplo, si tú trabajas de día y yo trabajo de noche, pues tú duermes en la noche y yo duermo en el día. Básicamente era así. ¿Qué? En la misma cama, sí. Entonces, pagas, literalmente arrendas la cama. Sí, rentas la cama. Yo no lo podía creer, de verdad no lo podía creer hasta que varias personas me contaron esta figura y pasa aquí en Londres. Es una forma más económica y bueno, me parece que les funciona. Sí, amiga, a ver, entendible porque es que hay muchas personas que literalmente vienen acá y su vida es trabajar. Literalmente llegan a dormir y se paran de una a trabajar otra vez. Bueno, sí, es que eso... Bueno, ya hablaremos en otro episodio de esos temas, sí. Pero para ser exactos de lo de las camas calientes, por eso es camas calientes, amiga, la cama nunca va a estar fría porque te la deja calientita para ti. Ay, Dios, bueno, todo lo que va entrando usted y va vivir. saliendo el otro como, ves, ahí le dejé calientico para este frío que está haciendo. Sí, no, uy, genial, de verdad que, wow, de verdad que nosotros sí. Es impresionante. Todo esto que tenemos que batallar. Qué recursividad. Qué recursividad. Bueno, amiga, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo sí quiero como contar algo antes de terminar rápidamente. Bueno, sí, cuenta. Y es que quiero como enfatizar porque me gusta mucho contar esto de la suerte que yo tuve al encontrar esa habitación que les digo que tenía un balconcito, porque yo me acuerdo que esa habitación y ese balconcito ayudó mucho a que nosotras como que reforzáramos la amistad. ¿Te acuerdas? Sí, ese espacio. Tuvimos en serio momentos tan bonitos ahí sí. y yo todavía me acuerdo, nos reíamos muchísimo, hacíamos noches de película, comprábamos 500,000 snacks y nos sentábamos
en las noches de verano, Sí. que poníamos como una cobijita y nos sentábamos ahí, nos acostábamos ahí. Sí, fue muy bueno. Ese lugar fue muy mágico para nosotras. Sí, lo recuerdo de mucho. verdad. Fue un plus diferente esa casa. O sea, de todo el caos que tenía esa casa, ese lugar específico nos brindó como esa privacidad que Sí, necesitábamos las dos. completamente. Sí, genial. Lo recuerdo, gracias, amiga. Fue muy bonito, en serio que esa Te habitación la pusiste muy recuerdo. romántica en este momento, amiga. Ay, sí, amiga. Ay, no lo puedo evitar. no lo Amiga, puedo evitar. ese fue un lugar muy bonito. Lo llevo, sí, es un recuerdo que tengo en mi corazón muy lindo. Esa habitación nunca la voy a olvidar. Ese balcón nunca lo voy a olvidar. Yo No tampoco voy a olvidar esta casa, te lo juro que no. No voy a olvidar O sea, mis ardillas. Ah, bueno, las ardillas que venían a comer ahí. Sí, yo les genial. echaba nuecesitas y tenía yo mis ardillas. O sea, Bueno, fue tampoco muy del todo, bonito. del todo tampoco es tan horrible. Como ¿sabes? dentro del caos Experiencia. está la belleza. Sí, exacto, muy bien. Dentro Sí. del caos está la belleza Me y de encanta. verdad que entre todos esos momentos y esos cacharros que nos pasaron en la vecindad del Chavo, amiga, fue un lugar lindo. Y yo Bueno, siento que sí. yo aprendí muchas cosas, crecimos en nuestra amistad, me imagino que tú aprendiste cuantas otras. Absolutamente. Y bueno, fue muy bonito. Ay, sí. Bueno, tengo nostalgia ya por la vecindad del Chavo. No volvería, pero qué No nostalgia. Se pasa por ahí y digo, mira, la vecindad del Chavo. ¿Tú crees que todavía estarán arrendando, o sea, como No haciendo lo mismo con sé. esa casa? No sé, tenemos que ir a mirar. Vamos a chismosear. Deberíamos algún día de verdad Sí, pasar y tocar la por ahí puerta. y salir corriendo. Sí. Ay, sí. amiga, impresionante. Bueno, amigas, ya llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como nosotras lo disfrutamos. Yo recién había llegado, me acuerdo, amiga, y tú llevabas casi 2 años aquí cuando nos Casito, conocimos. Amiga. Y ahí no sabíamos nada de inglés, ¿usted se acuerda? Pues yo lo tenía muy chaputeado, pero no, básicamente. Hi, thank you. Hi, thank you. O sea, sí. Hi, thank you, sorry. How are you? Ay, amiga, sí. Eso es otro desafío es otro de nosotros desafío. como migrantes. Sí. Y para los migrantes que llegan a países en donde no se habla la misma lengua, yo creo que eso es una barrera gigante. Absolutamente, pero eso será nuestro tema para nuestro siguiente episodio. Claro que Todos sí. estos retos de cómo ser migrante en un país donde no se habla tu lengua. Así que lo vamos a... Grabar para nuestro tercer episodio. Exacto, gracias por complementar mi frase, amiga. Bueno, muchísimas gracias para todos los que llegaron hasta el final de este podcast, para los que nos están escuchando, espero que se lo hayan disfrutado, así como dijo mi amiga, nosotros la pasamos delicioso grabándolo y esperamos verlos, escucharlos en una próxima ocasión. Queremos también comentarles que nos encantaría escuchar sus historias. Sí, mándenos sí, cositas. sí, por favor, o sea, si nos quieren contar sus historias de cómo les ha ido en la convivencia, en su barrendar, esto, como Cuéntenos migrantes, chismes, tal. nos gustan mucho los Nos chismes. encanta, vivimos, morimos por el chisme, por favor. No, sí, Entonces la nos verdad, pueden sí. mandar sus mensajes a nuestro Instagram, @JY en London. Por Ahí allá nos los pueden esperamos. escribir, nos manden mensajes, mándenos chismes, mándenos cosas que les hayan pasado. Fotos, pruebas, lo que tengan. Todo lo queremos leer. Capaz, y si nos mandan mensajitos, capaz si los podríamos estar leyendo, por favor mándenos, si no, seguiremos intentando, los seguiremos conquistando para que nos manden en un futuro, y capaz si los leemos en futuros episodios, no, sería chévere. Sí. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, bye. Bye. Hola amigos, de nuevo. Hola. Estamos hablando desde un día diferente, una semana después de grabar este episodio, y decidimos grabar este pedazo extra y añadirlo al episodio, ponérselo así pegadito al episodio, porque cuando grabamos el segundo episodio, este que están escuchando, todavía no habíamos lanzado el primer episodio, en realidad todavía no habíamos lanzado el podcast, amiga. Entonces queríamos simplemente venir y agradecer porque ya ha pasado una semana desde el lanzamiento del primer episodio, y cuando lanzamos el primer episodio estábamos ese día justamente grabando el segundo. Queremos venir a agradecer a todas las personas, en serio, porque no dimensionamos el cariño tan bonito que nos iban a mandar con este proyecto. Sí. Todos los mensajes tan lindos que hemos recibido, toda la buena vibra, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que se interesaron. En serio, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia muy bonita esta semana, una semana después de haber lanzado este episodio, y queremos
leer un poco de esos mensajes y un par de historias que nos han mandado a raíz del primer episodio. Obviamente va a ser relacionado con el primer episodio, no va a ser relacionado con este segundo. Y los queremos leer porque queremos que este sea como el fin del podcast, amiga, ¿no? Sí, nos encantaría, bueno, hola, muchas gracias. Yo creo que ya Juliana dijo todo lo que pues pensamos y de verdad atesoramos muchísimo sus mensajes, las escuchas, los seguidores que hemos tenido a raíz de este primer lanzamiento. Y sí, lo que Juliana básicamente queremos o quiere decir, o en este caso queremos decir, es que nos encantaría que hiciéramos parte, hablo como en plural, que ustedes también estén incluidos, que nos escuchemos para tener este podcast como que sea nuestro podcast, no solamente de Juliana y Juliana, sino también de ustedes, para ustedes. Exacto, como que el que quiera contar su historia, el que nos quiera mandar su experiencia de vida relacionada con el tema de algún episodio, que sea bienvenido, que sienta que tiene una historia que quiere venir a contar y dice, por favor, agéndenme en un día, yo voy y les cuento una historia. Este podcast es de ustedes, ¿no? Exacto, sí. Queremos que sea de todos, de todo el que quiera venir, de todo el que quiera venir a tomarse un cafecito y contar su historia. Sí. Están súper invitados, les abro las puertas de mi casa porque pues ustedes ya saben que grabamos desde la cocina de mi casa. Entonces aquí pueden estar, pueden venir, por favor escríbanos y serán súper bienvenidos. Y si nos quieren mandar la historia, felices también nosotras de venir a leer las historias, que eso justamente vamos a hacer ahora. Vamos a leer un par de historias que nos parecieron súper lindas. Sí, bueno, voy a empezar yo. Dale. Voy a leer los mensajes que nos han dejado en Spotify. María Fernanda Reina, que es mi hermana, ella nos escribe desde Estados Unidos, ella vive en Denver, Colorado, y nos dice: amo este contenido, gracias por compartir sus experiencias, somos muchos latinos inmigrantes y me siento muy identificada con lo que dicen, porque uno se siente muy solo, pero realmente es la realidad que viven muchísimas personas. Total. Otro mensajito de Mr. Juanelo que nos escribe: ¿cómo olvidar esos primeros meses en un país diferente siendo abrumado por tantas cosas nuevas? Por un idioma distinto y múltiples culturas colisionando en la notable gentrificación de Nueva York. Esa sensación de estar en piloto automático hasta que uno se encuentra un ritmo y un equilibrio entre lo que hay que hacer y lo que se quiere hacer mientras se aprenden 1001 cosas. Emigrar es un acto de fe en la suerte y uno mismo. Ya mirándose a uno mismo es que uno dice: fui muy berraco, hombre. Total. Es verdad. Somos unas berracas, amiga. Somos unas berracas. Somos todos ustedes también. Sí, como creo que lo mencioné en el primer capítulo, migrar es de valientes y todos podemos ser valientes, pero no todos hemos tomado la decisión de migrar o se nos ha forzado a tomar la decisión de migrar. Exacto. Otro mensajito de Valen Céspedes, de ella dice: me encantó, soy colombiana viviendo en London y no me pude sentir más identificada. Linda. Otro mensajito de Liliana, dice: muy bueno cada uno de nuestras experiencias. Linda, de verdad que sí. Bueno, yo les voy a leer un mensajito que me mandaron por Instagram, una personita que acaba de emigrar, un chico que acaba de emigrar a Estados Unidos, y dicen: hey, está súper genial, tienen que seguir haciéndolo, qué chévere saber de tu historia y tantas cosas que probablemente tengan para contar. Yo hace poco también me fui de Pereira, también es un chico de Pereira, y estoy viviendo en Estados Unidos, en New Jersey, en el área metropolitana de Filadelfia. Y ha sido un cambio muy grande porque aquí en este país, acorde a mi percepción, la gente de clase media vivimos en los suburbios. Para mí, la semejanza con respecto a Colombia es como vivir en una finca, en una vereda, pero con infraestructura vial y civil en general, de alto nivel. Por lo que cuando sales a la calle no ves a nadie. Todo el mundo está en su coche transportándose a todos lados. También el transporte público en estas áreas suburbanas es muy pobre, por lo que obliga a que cada persona tenga su propio carro. Sí, es totalmente cierto. Bueno, esos han sido algunos de los mensajitos que nos han mandado. Muchas en serio, gracias. Sí, estamos muy contentas. Espero que nos sigan mandando mensajes. Nos encanta leerlos, nos encantaría leerlos en un futuro y siempre, y que este podcast se vuelva de ustedes, tanto de ustedes, tan suyo como nuestro. Sí, total. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Nos hablamos pronto. Bueno, ahora sí. Bye. Bye.